tipo de elementos, pues la población, la distribución urbana de la población. Tenemos cómo hay un gran porcentaje de población en localidades o en ciudades de más de 1 millón de habitantes, pero también tenemos un gran número de habitantes precisamente en localidades pequeñas. Aquí vemos cómo hay 1 millón o más de ciudades, 9, que tienen más de 1 millón de habitantes, pero también tenemos 273 localidades de menos de 100.000 habitantes, o entre 15.000 y 100.000 habitantes. Nuestro país es un país con una gran concentración, pero también con una gran dispersión de población. Aquí el color verde nos muestra el número de localidades cercanas a ciudades, población cercana a ciudades, tenemos un número elevado. Tenemos también cercanas a carreteras y aisladas. Vemos como también tenemos un gran porcentaje de centros aislados. Eso lo vamos a ver con mayor claridad aquí. Esta es una distribución de las localidades que tenemos de menos de 2.500 habitantes por condición de ubicación. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo los azules son cercanas a ciudades de más de 15.000 habitantes, los verdes, que son menos, cercanas a centros regionales de población de 2.500 a 15.000, cercanas a carreteras son las amarillas, un gran número, pero aisladas tenemos que son las rojas, un gran número. O sea, este tipo de gráficas, este tipo de mapas, nos muestra la dificultad de nuestro país para poder planear a un país que tiene una gran dispersión de población. O sea, eso está vinculado a nuestra forma de ser, a nuestra cultura, a nuestra propia personalidad como individuos en el país. Pero esta es una gran concentración y es muy difícil hacer llegar los servicios a toda esta población. Aquí tenemos algunos otros indicadores de lo que pasa en la población nacida en México, residente en Estados Unidos, de dónde están saliendo. Están saliendo principalmente de Zacatecas, de Michoacán, de Durango, y vemos algunos estados que se encuentran más digamos, hacia el sureste del país, con porcentajes y niveles más bajos en términos de la población residente en los Estados Unidos. Lo mismo en monto de reservas, vemos como Michoacán, Guanajuato ocupan el primero y el segundo lugar, tenemos Jalisco, México, pero volvemos a ver lo que pasa desde el punto de vista de las remesas familiares. Esta es información al 2005, como hemos leído en las noticias, pues ahora hay algún tipo de cambios en los patrones de envío de remesas al país. Tenemos esto en millones de dólares. No hay una correlación, ¿verdad? Porque estoy viendo que Zacatecas... ¿Hay una correlación? No hay, ¿no? Bueno, no necesariamente. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, veíamos el caso de anterior, Zacatecas sí era el que tenía el porcentaje más elevado, así es. Pero no necesariamente es el que manda mayor número. Remesas, sí. Exactamente. Sí, acá está abajo. Esto aquí tenemos lo que ha pasado desde el punto de vista de la población de mexicanos migrantes en los Estados Unidos. En el 90, gran parte de los países, básicamente hacia el lado, hacia el occidente, pues tenían el primer lugar en términos de migrantes mexicanos, y vemos como hacia la parte este tenían el segundo o tercer lugar, y algunos pues ni siquiera contaban. Pero si vemos lo que pasa en el 2005 a partir de la información del conteo, pues vemos que prácticamente todos los Estados Unidos los tenemos cubiertos en el primer lugar. O sea, que ya no se van solamente a una parte, sino Chicago, se van a todos, ¿no? O sea, este es un resultado muy interesante porque pues muestra cómo ha ido cambiando el poblamiento en términos de la migración. Este tipo de indicadores nos muestra cómo, digamos, el grado de marginación en el sur no es mucho más alto que en el norte. En el norte tenemos aquí inclusive algunos colores aquí claros, el caso de Nuevo León, el mismo caso de Baja California. Vemos como hay una marginación más baja que en el sur. Esto prácticamente pues, lo vemos con
en términos de indicadores de marginación, en términos de indicadores de pobreza. O sea, tenemos un gran número de, digamos, de elementos o de condiciones que nos muestran que el país hacia el sur pues, tiene condiciones de mayor depresión en términos socioeconómicos. Esto es lo que ocurre desde el punto de vista a nivel municipal, también sacado de la información del CONAPO, del censos, la de marginación. Vemos cómo el sur vuelve otra vez a tener los mayores grados de marginación, el norte menos. Aquí tenemos el Distrito Federal que se encuentra en condiciones más bajas de grado de marginación, pero sí vemos un mosaico que de alguna manera concentra un grado de marginación mayor hacia el sur. Y lo mismo vemos en el caso de los grados de marginación por localidad. Vemos las manchas más oscuras precisamente hacia el lado del sur, hacia el lado del Golfo, y lo que todo esto nos muestra a nosotros pues es que nuestro país es un país con una gran diversidad y que no es difícil planear sus condiciones socioeconómicas debido a esa gran dispersión de población. Y bueno, esto es lo que quería yo platicarles. Creo que en nuestro país, desde el punto de vista demográfico, ha habido una gran revolución en términos de los cambios, una gran revolución que se ha dado principalmente en la disminución de la fecundidad y la disminución de la mortalidad. Vemos cómo se están ampliando los niveles de migración internacional a los Estados Unidos, y también estamos viendo cómo se mantiene ese binomio dispersión-concentración de la población. Y un hecho que vale la pena apuntar, que yo creo que estamos como muy a tiempo en este país de mostrar, está vinculado digamos, al proceso acelerado de envejecimiento de la población. Creo que no estamos preparados para atenderlo. Pronto vamos a tener, digamos, todas las construcciones, los servicios tendrán que orientarse precisamente para atender a la población en edades más avanzadas. Sin duda que este es el tema del siglo XXI, al igual que el tema de la migración internacional, pero así como en el año 60, 70 nos tomó desprevenidos el rápido crecimiento de la población, ahora esperemos que no nos tome desprevenidos el rápido crecimiento de la población de edades avanzadas, porque todavía no habíamos pasado de ser un país de estructura por edad joven, y muy pronto vamos a pasar a ser un país de estructura por edad, digamos, más envejecida. Entonces, pues es importante hacer mención a este hecho, porque quizá no estamos preparados para atenderlo rápidamente. Muchas gracias, es mi presentación. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna pregunta. Sí, tengo en principio dos preguntas. Sí. ¿Cuál es un concepto más amplio del bono demográfico? Por ahí escuché que... Sí, lo toqué. El bono demográfico es dentro de lo que está pasando en la estructura por edades. Hay un punto en donde la población en edades activas continúa creciendo de manera rápida. Ese es un elemento importante. Pero por el otro lado está disminuyendo de manera significativa la población de menos de 15 años. Entonces tenemos por un lado una población que asciende, una población que desciende, que es la población de menos de 15, y una población que va creciendo, pero que todavía no es importante desde el punto de vista de los números, que es la población de 65 años y más. La población en edades activas es la población que, teniendo condiciones de empleo, deberá de apoyar tanto a los jóvenes de menos de 15 como a la población en edades de más de 65. Entonces el bono demográfico tiene que ver con ese punto en el cual vamos a tener mucha población en edades activas y menos población en edades jóvenes y en edades avanzadas. Dependientes, dijeron. Exactamente. Entonces, para que realmente sea un bono, como se le ha puesto, pues tiene que haber, sobre todo, pues empleo de la población que se encuentra en edades activas. Y bueno,
y esa sería como la condición